8 de la mañana con 33 minutos, agenda económica. Orlando Silva nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Orlando? Bien, ¿y ustedes? Que nos acaba de contar algo demasiado envidiable. Perdona que lo desclasifique. A propósito de economía, finanzas, ¿en qué se gasta la gente su plata? Tiene relación con las finanzas personales. Orlando se compró una entrada para ver a Oasis en Cardiff porque va a estar en Europa, así es que lo hizo coincidir. Sí. ¡Qué envidia! En términos económicos no es una decisión que recomiendo. Pero la experiencia de vida. Sí. Esa ha sido una experiencia de vida. Sí, estuvimos ahí luchando desde bien temprano en la madrugada. En el computador. En el computador, en celular, computador, tablet, todo, y se logró. Y ya no queda nada. Y se logró para el primer concierto. Obvio, en ya. Gales. Así que con toda la envidia del mundo, adelante. vamos, porque... Te advierto una cosa. ¿Qué cosa? Vas a Gales. A Gales. Trata de entender lo que dices. No lo vas a intentar siquiera. No, ni siquiera lo voy a intentar. Andan por ahí con los escoceses, todo eso. Por ahí con los escoceses que uno cree que son de estos gallos, hablan inglés. No, es otro idioma. Hablan inglés, hablan... Bueno, mucha gente dice lo mismo de nosotros con el español. Sí, pero tú puedes hablar más lentito y te van a entender, por lo menos en toda América Latina y en todo... Pero son buena gente, se tratan de hacer entender. Yo tenía un compañero en Estados Unidos, galés, que cuando quería realmente mostrar su talento, hablaba y hacía imprecaciones donde tú tratabas de cachar lo que estaban diciendo, con todos los slang y todas las cosas que tenían que ver con eso. Así que bueno, te recomiendo. Vamos a trabajar. Tienes como 24 horas para aprender galés. Oye, vamos con lo que nos convoca, porque, es una semana llena de datos económicos. Es un festival de datos económicos esta semana. Hoy día vamos a tener el segundo de los datos. Ayer conocimos este MASEC con sorpresa positiva. Hoy día a las 6 de la tarde vamos a conocer la decisión del Banco Central respecto a la tasa de interés. Recordemos que la última reunión, el banco pausó luego de un año de bajas consecutivas en todas las reuniones, pausó la tasa, la dejó en 5,75%, y hoy día lo que está esperando el mercado es que el Banco Central retome los recortes de tasa. La mayoría espera que sea un recorte leve de 25 puntos base para llevarlo de 5,75 a 5,5%. Hubo algunas dudas o reflexiones ayer luego de este IMASEC justamente positivo de 4,2% respecto a si podía cambiar esto un poco la perspectiva del Banco Central, de que fuera quizá diera un poco de espacio para hacer un recorte un poquito más agresivo. La mayoría de los analistas, incluso ustedes lo analizaron hace un rato con las palabras que dio el ministro Marcel ayer en el Hoy en Noticias, la mayoría se tomó este dato con bastante calma. Hacer un llamado a los economistas a no solo reaccionar un poco a este 4,2%. ¿Por qué? Porque de alguna forma viene después de otra sorpresa que ocurrió en junio, que es esta sorpresa negativa de esta alza de 0,2% a la actividad en junio. Entonces, claro, una sorpresa positiva, pero que viene después de una sorpresa negativa. Entonces, al final queda un poquito equilibrado. Y ayer, por ejemplo, en el grupo de política monetaria, que es este grupo de economistas que se reúnen y hacen el ejercicio un poco de ser un poquito el Banco Central, de analizar qué es lo que va, o anticiparse a lo que va a hacer el Banco Central. Ellos, el llamado que hicieron fue a tomar este dato con calma, no sobrereaccionar al dato. Eso es lo que ellos dicen va a ser el Banco Central. No va a reaccionar por un dato, va a reaccionar por la tendencia. Y la tendencia ha sido bien complicada porque han habido sorpresas. Todos los meses hay sorpresas, o a la baja o al alza. Y lo que señalaron algunos de los economistas que conforman y que pudimos conversar con ellos de este grupo de política monetaria es que el Banco Central no va a sobrereaccionar y que hay que tomar este dato con pinzas. Escuchemos lo que señalaron algunos de las integrantes de este grupo de política monetaria respecto a este MASEC y cómo se lo podría tomar el Banco Central hoy día cuando decida si mantener o reducir la tasa de interés. Creo que hay que mirar este numerito con bastante cuidado y además asociado a las sorpresas previas y la volatilidad alta de un mes de junio que fue al revés, ¿no es cierto? Que fue mucho más bajo de lo esperado. Y desde mi perspectiva creo que un solo número no hace una trayectoria y vamos a tener que seguir mirándolo hacia adelante con bastante delicadeza para poder entender todos estos elementos. Ahí estaba la palabra de Andrea Togman, integrante de este grupo de política monetaria, economista jefe del grupo Quiñenco.
quien señalaba, hay que tomar este dato con pinzas, no hay que solo reaccionar. Eso es lo que esperan que va a hacer el Banco Central, y esto lo dijo luego de dar esta recomendación, que es prácticamente unánime en el mercado, de una rebaja de 25 puntos base por parte del Banco Central, la tasa de interés hoy día en la tarde. Quien también habló fue otro integrante de este grupo política monetaria, economista académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eugenia Andreasen, quien se refería a otro tema, que es lo difícil que ha estado leer los datos últimamente, justamente por lo que yo les señalaba. Todos los meses tenemos situaciones que complican o que entregan situaciones extra al análisis. En mayo ocurrieron los temporales, las suspensiones de clase, en junio el adelantamiento de las clases, en julio que hubo más clases, ahora en agosto se va a integrar el tema de cómo va a afectar los recortes de luz a la actividad económica. Eso va a ser algo interesante de... Los cortes de luz. Los cortes de luz, cómo afectaron eso a la actividad económica en junio. Ahora en septiembre va a estar el tema de cómo va a afectar este mega 18 de septiembre. Entonces están diciendo, es muy difícil analizar los datos y por eso no hay que sobrereaccionar. Estas son las palabras de Eugenia Andreasen, economista de la Universidad de Chile. Creo que más allá de la sorpresa, un poco el punto para llevarnos, ¿sí?, como aprendizaje es la volatilidad que está teniendo este proceso de convergencia y que hace que probablemente varios valores que tengamos de IMASEC y de próximas cifras también hay que tomarlas con pinzas y tratar de mirar como el big picture y no enamorarnos tanto de un número positivo en este contexto. Ahí están las palabras. No sobrereaccionar, tomar estos datos con pinzas. Eso es lo que esperan que haga el Banco Central hoy día a las 6 de la tarde, cuando ya deben estar empezando a reunirse ahí en el Banco Central, el Consejo del Banco Central, para empezar a definir qué es lo que van a hacer. Igual es objetivamente una buena noticia, digamos, pero la fiesta hay que mantenerla contenida. Exactamente. Ya. Porque, y otra cosa que decían, va a ser muy difícil calcular, por ejemplo, cuánto va a ser el PIB del tercer trimestre, porque ya tenemos dos datos que han sido sorpresa. Claro. Julio. Y el ministro Marcel decía ayer acá en CNN, Orlando, que él estimaba que el dato 2024 de crecimiento va a ser 2,5. Él no se mueve ahí. Él es, como ya se ha hablado, optimista en ese sentido. Optimista 2,6. La mayoría de los economistas sigue diciendo que va a ser más cercano al 2%, al 2,3, 2,4%. Ahí vamos a ir viendo... Hay cálculos que se hacen que después no se cumplen también. Sí. Bueno, pero para todos los efectos prácticos esto se tomó como una buena noticia. Sí, es una buena noticia, sin duda. Claro, porque es crecimiento. Pero lo de la que llaman economía, es a no solo reaccionar y no pensar que esto ya es un cambio de tendencia y que estamos levantando. Okay. Y que se pueden bajar las tasas a lo loco, etc. Exactamente. Bueno, hoy día a las 7 de la tarde vamos a conocer esa decisión. Mañana también el IPOM, el viernes el IPC, así que una semana llena de datos. ¿Hablamos del mercado del trabajo ahora? Exactamente. Vamos a empezar a hablar de otro tema, del mercado del trabajo, muy relacionado también a la reforma de pensiones. Porque ayer se presentó un estudio bien interesante que elaboraron Mori con el centro de la Fundación FIEL, la Fundación de Instituto de Estudios Laborales, que es este barómetro del trabajo y que en esta ocasión reflejó datos bien interesantes respecto a la percepción que tienen las personas, porque es una encuesta, respecto a lo que va a pasar con esta reforma de pensiones y los efectos que podría tener, y muestra datos bien, no lo podría decir, desesperanzadores de lo que espera la gente respecto a esta reforma de pensiones. Y para conversar, para profundizar en los resultados de esta encuesta, vamos a conversar con la economista Andrea Bentancur, académica de la FEN de la Universidad de Talca, quien estuvo ayer presente justamente en la presentación de este estudio. Andrea, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Andrea, cuéntanos primero, ¿de qué se trató este estudio? ¿Qué es lo que trata de reflejar para contextualizar un poquito? ¿Y qué es lo que se buscó conocer de la opinión de las personas respecto a la reforma de pensiones? Como bien decía Orlando, se trata de un estudio que realizó la Fundación FIEL con Mori, la consultora Mori. Es una encuesta a 2.000 personas en todo Chile, con cobertura nacional, en la que les hacen algunas preguntas respecto a desigualdad, reforma de pensiones, las expectativas que tienen y las expectativas que tienen sobre si va a haber, no va a haber, y sobre las AFP, por ejemplo. Y una de las cosas que se les pregunta primero como marco para introducirse en el tema es cómo perciben la desigualdad.
y perciben que la desigualdad todavía es un tema pendiente, o sea, se refleja esto en la encuesta. Solamente 45% de las personas encuestadas a nivel nacional percibe que la desigualdad entre hombres y mujeres está reduciéndose, solamente 45%, pero esa es la cifra más optimista, porque solo 29% cree que los pobres tienen posibilidad de salir de la pobreza, solamente 19% cree que Chile está ganando la batalla a las desigualdades. Es decir, menos de 1 de cada 3, y 15% nada más cree que están disminuyendo las diferencias ricos y pobres. Entonces, el trabajo empieza con esta percepción en términos de preguntas generales sobre la desigualdad, y luego sí se mete en temas específicos de si se necesita o no se necesita una reforma para las personas mayores. Y en ese sentido, 50% considera que se requiere una reforma de pensiones que entregue lo que la encuesta llama solidaridad. Necesitamos una reforma que le suba las pensiones a los que ya están jubilados con solidaridad para todos, 50%, versus necesitamos una reforma que suba las pensiones según lo que cada cual pueda depositar en la cuenta individual, 33%, y no necesitamos reforma de pensiones, 7%, no sabe, no responde 10%. Y luego comienza a desglosarse específicamente en temas de pensiones. Eso, Andrea, en este caso, ¿qué es lo que manifiestan las personas? Porque, claro, la mitad al menos cree que se necesita una reforma de pensiones, y ahí, o sea, más de la mitad en realidad, porque el 50% cree que debe incluir solidaridad y el 33% que debe ser según capitalización individual, pero eso implica que más del 80% está de acuerdo con que se necesita una reforma de pensiones. Ahora, claro, ¿cuáles son las diferencias, las principales diferencias que hay, además de esta, respecto a cómo debería ser esta reforma para las personas? Sí, bueno, como bien tú dices, el porcentaje que considera que no se necesita una reforma de pensiones es 7, o sea, prácticamente nada. 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 Entonces, todos estamos de acuerdo en que se requiere una reforma de pensiones, primero. Luego, lo que abunda este trabajo es respecto a lo que llaman el sistema de AFP. Entonces, se le pregunta a las personas el sistema de AFP. Y esta pregunta está bueno ponerla en marco, porque enmarcarlo un poco. Hay un problema de educación previsional. ¿Qué es lo que entiende la gente en términos de educación previsional y educación financiera? Si tú quisieras preguntar bien esta pregunta a una persona formada en esto, le preguntarías: ¿tú crees que el sistema de pensiones chileno tiene que reducir su componente de capitalización individual? ¿Tiene que ampliar su componente de capitalización individual? O le haría una pregunta un poco más técnica quizás sobre el pilar contributivo. Pero al preguntar sobre el sistema de AFP, porque nosotros hablamos del sistema de AFP como fuera un sistema. El sistema es un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Es difícil, inclusive para algunas personas, entender lo que es la tasa de interés compuesto. Entender el sistema de capitalización individual es un poco más complicado. Entonces, se asimila el sistema con las administradoras. Cualquiera podría administrar, claro. Cualquier agente podría administrar. Entonces, finalmente las personas tienen una mala visión de las AFP y terminan teniendo una mala visión del sistema de pensiones. Entonces, la pregunta dice: ¿para mejorar las pensiones se debería cambiar o mantener el sistema AFP? Y 78% quiere cambiar el sistema AFP. Yeah. Entonces, no quiere decir eso que las personas estén contra la capitalización individual, claro. Con el sistema, con sus componentes, con el pilar solidario, con el bono por hijo y con los muchos componentes que tiene este sistema. Correcto. Pero es la marca AFP. La marca AFP es una muy mala marca. Hoy en día. O sea, Andrea, estamos conversando con Andrea Betancor, que es experta en economía aplicada, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, sobre este estudio de la realidad laboral en Chile, que nos permite hablar de pensiones. Quisiera preguntarte tu opinión como conocedora de la realidad laboral en Chile respecto de este término que ha sido, digamos, parte del debate que acuña David Bravo sobre la emergencia laboral.
y digamos, la respuesta de la ministra Janet Jara al respecto. Y también en ese mismo contexto, porque uno de los elementos que hablaría de esta emergencia laboral es que casi un tercio de los chilenos y chilenas está en la informalidad, o sea, no ninguna posibilidad de ahorrar para la vejez. ¿Cuál es tu visión, Andrea? Claramente todavía, digamos, yo creo que ha habido cambios estructurales muy fuertes tras la pandemia, ¿sí? Entonces hay maneras de trabajar que están cambiando, que quizás apuntan más al teletrabajo, a otras modalidades de empleo, de autoempleo, de emprendimiento, de la economía digital, y quizás esos cambios estructurales dificultan ver cuál habría sido el contrafactual sin pandemia. Pero de todas maneras sí, o sea, la situación del mercado laboral todavía es débil. La economía, a pesar del dato del IMASEC de ayer, todavía está débil. Entonces, es un motivo de preocupación. Si exactamente hay que ponerle el adjetivo emergencia o no, no sabría exactamente qué decirte. Es un tema serio, no hay una recuperación completa todavía desde el COVID, pero también ha habido cambios tecnológicos importantes y una expansión del teletrabajo, del trabajo autónomo, y bueno, y hay mayor precariedad sí en términos de trabajo informal. Ahora, esta encuesta con este resultado que tú estás describiendo, ¿de qué manera, por ejemplo, impacta en aquellos que tienen que tomar la decisión de la reforma de pensiones, tanto los parlamentarios como el gobierno? ¿Es algo que eventualmente puede impulsar al gobierno o al Parlamento a postergar una vez más toda la discusión que se está llevando a cabo porque justamente no hay una plataforma muy, llamémoslo así, aceptable de este cambio de reforma? Es que yo creo que a lo que convocan estos resultados es justamente a llegar a un acuerdo y a sacar una reforma. Porque ya vamos 3 intentos, hace 15 años que la ciudadanía está escuchando sobre esta conversación y lo que hay finalmente es una desesperanza aprendida en que las personas contestan el 48% que no habrá reforma prácticamente. Entonces eso quiere decir que no habrá acuerdo. Por tercera vez, desde Comisión Bravo van 3 proyectos. Segundo gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno del presidente Piñera, primer gobierno del actual presidente Boric, y no, el sistema político no es capaz de sacar una reforma de pensiones. Entonces, y cuando uno mira quiénes son los que tienen menos expectativas, digamos, son las personas mayores, las clases más bajas, quienes no les alcanza el ingreso, que es esta medida de ingreso subjetivo que utiliza la encuestadora. Entonces es un panorama un poco desolador. Yo creo que si el sistema político cree que hay que cree o quiere dar una señal de capacidad de hacer cosas, competencias, entregar resultados, este sería el gobierno para sacar una reforma de pensiones y dejar este tema resuelto. Si por cosas menores no se arriba un acuerdo, yo no creo que podamos el siguiente gobierno estar hablando de un cuarto proyecto. Yo creo que no va a haber ni técnico para ir a sentarse a las mesas ya. Claro, totalmente. Andrea, ahora no es un tema menor si las AFP siguen como las conocemos o siguen siendo lo mismo con otro nombre o definitivamente cambian, que es lo que quiere el gobierno, porque es una disputa ideológica. Claro, y de hecho, acá te complemento, acá en la encuesta aparece, y va a complementar a Andrea, que la mayoría de la gente cree cree que el sistema está deslegitimado porque las AFP velan por sus propios intereses. Se hizo una mayoría abrumante la que aparece acá. ¿Qué cifra es? Son, ¿cuánto? 64% cree... 70%. 70 y algo por ciento que las AFP defienden sus propios intereses y no los intereses de los pensionados. Entonces, claro, el desprestigio ahí, la desconfianza es muy grande. Andrea. Claro, no, es que justamente yo creo que ese es uno de los resultados más grandes, por eso hablábamos recién de la marca, o sea, la marca AFP está realmente, o sea,
las personas que trabajan en marketing supongo que verían unos resultados como esto y dirían, bueno, tienen realmente un problema. Pero sí, es abrumadora y solamente 13% de las personas defiende o sostiene que hay que dejar las AFP como están. Y la encuesta separa ese 13%, lo descompone y lo analiza según clase, lo que se llama la encuesta clase alta, clase media y clase baja. E incluso en la clase alta, que se supone que son quienes estarían a favor de defender a las AFP, digamos, solamente 24% estaría por dejar las AFP como están. Claro. 1 de cada 4. Eso es, realmente no tienen sustento poblacional, digamos. Quizás hay un sustento técnico, un sustento empresario, propietario pero no hay un sustento de la población. Eso es lo que muestra esta encuesta. Y lo que es más complejo es que cuando se les pregunta por la propaganda, y algo que ayer cuando analizábamos estos resultados en un panel, yo encuentro que ya estemos teniendo una lámina en una conversación en que se diga la propaganda de las AFP sobre las pensiones defiende los intereses de los pensionados. O sea, ¿por qué las AFP tendrían que hacer propaganda sobre el sistema si solo gestionan fondos? Claro, y de nuevo... Esa es una discusión que te voy a decir es bien antigua. Eso de si es que debe o no debe la AFP hacer básicamente énfasis en publicitar el sistema o lisa y llanamente hacer lo que tienen que hacer, que es administrar los fondos. Administrar fondos, claro. Esa es una pregunta, o sea, ¿por qué tienen que estar haciendo propaganda? Y cuando le preguntan a las personas dicen 64% que defienden los intereses de la AFP. Entonces yo creo que es hasta contraproducente, porque si 64% de las personas están viendo la propaganda de la AFP y están considerando que el dinero de sus comisiones se está usando en propaganda para defender los intereses de la AFP, entonces es una mala propaganda para la AFP, no hagan más propaganda. Estamos con Andrea Betancor, que es economista. Al tiro te doy la palabra, Orlando, pero solamente decir que aquí no hay un rechazo en estas cifras a la capitalización individual, sino a las AFP. No es la pregunta por la capitalización individual como forma de ahorro, sino por el desempeño de las AFP, Orlando. Y ahí, Andrea, ¿tú crees que si se diera un enfoque a la reforma de pensiones que fuera más centrado en cambiar la forma en que funcionan las AFP, más que cambiar el sistema, como en un inicio lo hizo el gobierno y ha ido morigerando un poco su postura, habría más posibilidades de alcanzar algún acuerdo? ¿O más apoyo ciudadano al menos? El seguimiento que yo he hecho hasta el último análisis de esta comisión técnica del Senado, que fue otra mesa, y entiendo un protocolo reciente, la posibilidad de licitar stocks de afiliados. De afiliados actuales, claro. Claro, sería una reforma a la industria bastante contundente como para motivar una reducción en las comisiones, porque uno de los problemas que tiene el sistema, pero que tiene cualquier sistema en que cobre comisiones como si fuera un mercado competitivo en que las personas se cambiasen, porque las personas no se cambian. Entonces acá lo que tenemos es un punto porcentual de la remuneración imponible que se descuenta por comisión a la AFP, de diferencia entre la que cobra menos y la que cobra más, y las personas ven ese punto porque no lo están viendo, porque no tienen tiempo, porque van a trabajar, porque cuidan niños, porque hacen miles de cosas, no estamos pensando en qué fondo cambiarnos, en qué AFP cotizar, entonces nadie se cambia. Entonces, la licitación de stocks es una cosa muy importante que significaría un cambio relevante para la industria, serviría para bajar comisiones y por lo tanto, reducir estas rentabilidades que se han identificado en el caso de algunas como excesivas. No hay ninguna trayectoria de retorno que se haya visto sostenido en el tiempo que justifique que haya una XX tanto más alta la comisión que la otra, que es la última que entró en el mercado, o que Modelo, por ejemplo, perdón. No importa. Pero esa ha estado sistemáticamente desde la reforma de 2008, que entró con esa reforma, y ha estado sistemáticamente en 0,6 en 15 años.
Claro, y hay otras que están en 1,4 o cosas así. Entonces, la licitación de stocks posibilitaría la reducción de esos resultados, esas rentabilidades extraordinarias, sería un cambio importante para la industria, y ya esta lógica de la propaganda supongo que podría cambiar, porque generaría otra dinámica. Y eso está en el tapete, o sea, la licitación de los stocks está en el tapete. Los fondos generacionales son una cosa muy buena a mi gusto, que se ha obviado, que no se le ha dado tanta importancia, pero creo que en eso no hay desacuerdo, y es esto que todas las generaciones estemos ordenadas por quinquenios, sí, y nuestro fondo de pensiones se vaya administrando según riesgo y rentabilidad de acuerdo a cuántos años nos faltan para pensionarse. Eso generaría que los profesionales que manejan estos fondos tengan una mayor flexibilidad para manejarlos, y no esta cosa de que nos estamos cambiando según la aplicación lo que nos recomienda, cambiarnos del A al C al B, cuando en realidad nadie está mirando, salvo algunos técnicos conversan con ustedes, nadie está mirando la rentabilidad de los fondos y abriendo la página de la Superintendencia de Pensiones. Muy bien. Entonces es otro tema interesante. Sí, son algunas ideas que también han tomado fuerza ahí, un poquito más de acuerdo en la discusión parlamentaria. Andrea Bentancor, economista académica de la FEN de la Universidad de Talca, muchas gracias por explicarnos y conversar un poquito más de este interesante estudio, Barómetro del Trabajo de Mori y Fundación Fiel. Muchas gracias. Chao, Andrea, muchas gracias. Andrea, gracias a ustedes por llamarnos. Chao, chao. Chao. Oye, antes de despedirme, brevemente, otro estudio bien interesante que habla de lo que van a hacer los chilenos ahora en fiestas patrias y la economía del hogar. Porque sabemos que es una situación sigue siendo el 18 económica. De septiembre, fiestas patrias, ¿verdad? Sí, no como Maduro que cambia. No, acá no se pregunto por si acaso se cambia. O sea, van a haber muchos que la van a adelantar para el fin de semana anterior. Sí, qué suerte. Varios días. Gente extraña, tú sabes. Por ejemplo, eso para prepararnos, digamos. Por ejemplo, una encuesta que realizó chiledeudas.cl, el 85% de los chilenos dice que, pese a la dificultad económica, va a celebrar, obviamente, las fiestas patrias, pero un 15% dice que no. ¿Y cómo lo van a hacer? Acá interesante. ¿Con deuda? 1 de cada 3 dice que se va a endeudar de alguna manera. La gran mayoría dice que con la tarjeta de crédito. Más del 80% dice que va a ocupar tarjeta de crédito para endeudarse y pasar estas fiestas patrias. De casas comerciales más que de banco. Sí, de casas comerciales más que de banco. Efectivamente son parecidos los porcentajes, pero de casas comerciales más. Y ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, el aguinaldo. Yo creo que esto igual es clásico. Si llega aguinaldo, ¿para qué lo van a ocupar? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Para comer y beber, pues como debe ser. Dicen la mitad, un poquito más de la mitad, para el asado. Algunos dicen para pagar deuda, otros dicen para compras básicas del hogar, pero más de la mitad dice se va directamente al asado. Yo creo que... Muy bien, que se destine a eso, a la celebración, aunque igual es platita fresca que sirve para otros apuros. Sí, pero bueno, el asado para muchos es un apuro también. Gracias, Orlando. Nos vemos. Buenos días. Que te vaya bien. Pausa, a la vuelta estamos con el análisis político en Voces del Poder.